Ok, ya deben ver mi pantalla, ¿no? Creo que sí. Ok, empezamos Sí. entonces. Bueno, hoy día empezamos con el curso de Angular, que básicamente vamos a armar la aplicación de la universidad que les mostré la anterior vez en mockups que tenga la universidad, facultades, materias, etcétera, etcétera. Vemos hasta dónde llegamos según lo que vaya avanzando y según los temas que vamos a ir tocando. Y una cosa más que me pidió el ingeniero Valentín es que lo hagamos con un tema que ya lo baje, o sea, estilos ya predefinidos y cosas así, cosa de que puedan ver cómo usamos un tema dentro de Angular, digamos. Un tema más o menos es estilos, CSS, estructuras de cómo se van a ver los botones, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso vamos a hacer el jueves. Vamos, ya he conseguido un tema que más o menos se adapta, digamos, a lo que queremos hacer con Bootstrap. Y ya les voy a mostrar el jueves cómo instalarlo, digamos, en la aplicación que vamos a crear de Angular. Hoy día vamos a revisar mucho de lo que es Angular, que es Node.js, que es NPM, que es TypeScript. Y más que todo nos vamos a enfocar en TypeScript porque si bien es un lenguaje muy parecido a JavaScript, mucha gente no tiene conocimiento sobre el lenguaje y les va a ser bien difícil entender la sintaxis al inicio, entonces vamos a ir repasando TypeScript hoy día. Eso sería. Entonces empezaremos, es lo que les estaba diciendo. Vamos a ver una introducción a Angular, TypeScript y luego vamos a ver las siguientes clases: creación de componentes, manejo de módulos, comunicarse al backend usando servicios con observables, que es una librería que se llama AirJS, creación de rutas de navegación interna, el hecho de que puedes tener diferentes páginas y redireccionar a diferentes cosas, creación de formularios reactivos, utilización de un template de estilos definido, que ese es el template que les mencionaba, un tema o template. Para empezar, si han visto el manual de instalación, les pedí que se instalara Node.js y NPM. Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript, corre JavaScript en cualquier plataforma ahorita, creo que es multiplataforma, corre en Mac, Linux, Windows, en lo que sea. Y está hecho para que corra JavaScript fuera de un navegador, porque normalmente van a ver JavaScript dentro de un navegador, pero Node.js está diseñado específicamente para correrlo fuera de un navegador como un standalone, como Java o como C Sharp o como cualquier lenguaje. NPM es muy parecido a lo que sería Maven, que es como un repositorio de paquetes que se han hecho aplicaciones en Node.js, entonces está ahí todos los paquetes, librerías, etcétera, etcétera. En NPM está Angular Click, que es el que nos ayuda a instalar Angular y crear las aplicaciones de Angular. Esta es la librería de estilos que vamos a usar, que es Metronic. Y el jueves vamos a ir viendo un poco más de esta librería. Angular es lo que más vamos a usar. Angular, ¿qué es? Es una plataforma de desarrollo que está hecha en TypeScript y que incluye un framework basado en componentes para crear aplicaciones web escalables. Eso de basado en componentes es lo importante aquí, porque todo en Angular o la mayor parte de los elementos son componentes. Una colección de bibliotecas. A eso se refiere porque tiene bibliotecas para hacer conexión a backend, HTTP client, tiene para hacer formularios de diferentes formas, tiene para translations, etcétera, etcétera. Tiene un montón de cosas. Aparte de eso, Angular se ha enfocado mucho en crear herramientas para desarrolladores, es decir, cómo correr tu test, cómo compilar tu código automáticamente sin que no tengas que hacer nada. Antes existían herramientas como Gulp, Bower, etcétera, etcétera, que tú tenías que armarte todo un script para hacer que compile, para deployar un servidor local, etcétera, etcétera. Angular ya tiene todo eso incluido. Tú solo te tienes que ocupar de desarrollar tu página básicamente y crear tus componentes. Hay cierta confusión entre AngularJS, Angular 2, Angular. Cuando googleen cosas de Angular, traten de googlear con esto, pero sí van a encontrar mucho de esto y de esto. AngularJS es la versión más antigua de Angular, estaba hecha solo en JavaScript puro, pero ha creado muchos de los conceptos que ahora utilizamos, como componentes, módulos, servicios, etcétera, etcétera. Pero sí estaba hecho en JavaScript puro.
Me gustaría decir que ya no se utiliza, pero hay un montón de aplicaciones que están hechas en AngularJS porque era muy bueno. Era realmente una herramienta muy útil para hacer un montón de cosas. Pero sí, ya, o sea, ya no se usa, pero sí hay muchas aplicaciones que ya están hechas con AngularJS. Angular 2 era el primer intento de cambiar AngularJS a una arquitectura moderna utilizando TypeScript. El problema ha sido que al llamarle 2, o sea, por la evolución de AngularJS a Angular, el nombre no le ha ido muy bien porque inicialmente pensaban que iba a migrarse, que iba a ir actualizándose de 2.1, 2.2, 2.3, pero se nos dio cuenta que en Angular 2 había muchas cosas que cambiar, entonces apareció Angular 4, creo, directamente, 5, 6 y ahorita estamos en la versión 13, que esa es la última versión que se ha salido y con la que vamos a trabajar en este proyecto. Ha salido hace un mes, creo, más o menos, Angular 13, y cada año está saliendo una versión. Entonces, si van a trabajar en algún proyecto a largo plazo, traten de mantener actualizado Angular, porque luego saltar de una versión muy baja a una muy alta es bien complicado en el código. Entonces, traten de actualizarlo año que va a la última versión. Um, las Angular y las aplicaciones de una sola página. Y este concepto, no sé si lo han escuchado, pero es SPA, Single Page Application, que en español significa aplicación de una sola página. Es básicamente una aplicación web que interactúa con el usuario reescribiendo dinámicamente la página web sin necesidad de ir al servidor. Ahora vamos a hacer una comparación de eso. Antes, o bueno, hay aplicaciones que todavía lo hacen, Traditional Web Application. Cuando tú tenías, digamos, la página de login, te logueabas y te daba, digamos, una página de bienvenida y te mandaba a otra página. Y toda la página, toda, absolutamente toda, se recargaba. Te llegaba un HTML nuevo, CSS nuevos, algunos CSS que están cachados, obviamente no, pero así. Y, digamos, saltabas a otra página y te llegaba a otra página y se refrescaba y se refrescaba y se refrescaba. En los single page applications eso ha cambiado. La aplicación principal como tal es estática y tú lo único que te bajas del servidor es el archivo index.html y los JavaScript files que necesites para cargar tu página. Y a partir de eso, dentro del navegador, JavaScript va cambiando diferentes vistas con el código que tiene. Un poquito más sobre el ciclo de vida, digamos. Cuando tú haces una carga inicial, le dices al servidor, dame la página inicial, te va a mandar una página, te va a decir index.html y te va a mandar unos JavaScripts más. Pero digamos, tú quieres guardar un formulario, ¿no? Y le dices post, guardar datos. Entonces el servidor ya no te va a revolver con otra página, sino te va a devolver un JSON diciéndote, sí, he guardado, toma estos datos, toma el ID, digamos, del file, pero yo ya no voy a seguir recargando mi página. En el ciclo de vida tradicional, cada interacción con el servidor significaba que me devuelvas una página. Estos dos tipos este tipo de tradicional se llama server-side rendering, que sería renderizado en el lado del servidor. Aún se utiliza porque esta forma de hacer páginas, la de single page application, puede hacer que haya cierto tipo de hackeos en medio. ¿Por qué? Porque tú has cargado la página inicial y tienes todas las páginas dentro de tu navegador, entonces no puede haber, yo sé, hackers, virus, yo qué sé, bots, que alteren el código que está en el browser y te hagan ver cosas que no son. Es por eso que este tipo de ciclo de vida tradicional o server-side rendering aún se utiliza en aplicaciones bancarias, por ejemplo. Es donde más van a ver que sí o sí, cada que haces una interacción con tu cliente, ese cliente va a recargar toda la página y va a llamar al servidor y el servidor le va a mandar el verdadero estado de las cosas. En los bancos es donde más he visto que usan esto. Eso sería hasta ahí. Si tienen alguna pregunta de esto, me dicen, de server-side rendering y single page applications. Entonces, ahora vamos a ver un poquito de Angular. Angular tiene un cliente que se llama Angular CLI. Es una herramienta que ayuda a generar una estructura base de un proyecto de Angular, provee herramientas para ejecutar la aplicación en modo de desarrollo o producción y provee herramientas para generar pruebas unitarias y de integración. Si quieren ver su repositorio es este link. Para instalarlo, tienen que hacer npm install, -g, angular CLI, latest. Entonces, yo ya he hecho eso, por ejemplo, aquí. Vamos a abrir una nueva terminal.
No, aquí. Por si acaso yo me he instalado NVM y en la guía de instalación van a ver, este NVM es un Node Version Manager, se llama, y es básicamente un manejador de versiones de Node. Yo, por ejemplo, necesito tener por mi trabajo una versión 13, pero para este curso tengo que usar la 16. Entonces, este NVM les ayuda a saltar entre versiones y tener diferentes repositorios de aplicaciones que se hayan descargado o paquetes. Yo, por ejemplo, si quisiera instalarme este Angular CLI, npm install -G es para decirle globalmente instala este paquete y le digo, el paquete se llama @angular/cli y le doy enter. Si no le digo @latest, no importa porque va a instalar, digamos, el último que encuentre. Entonces hago correr eso, va a tardar harto, siempre tarda harto por si acaso. Y luego de eso, tendría que tener en mi consola los comandos ng y le digo ng version, por ejemplo, y me va a decir en qué versión está este cliente de Angular, y es la 1304 Angular CLI. Ahora nos vamos a crear un nuevo proyecto y lo vamos a inicializar. Por ejemplo, ng new, voy a folder donde están mis cosas. Vamos a ver. Ya. Ahora, para instalarlo, para crear el nuevo proyecto es new, le vamos a llamar Angular sys-uns. Y te va a preguntar si quieres instalar Angular Routing. Sí, porque nosotros vamos a usar diferentes páginas. Te va a preguntar qué tipo de estilo quieres. CSS es el estilo por defecto, ¿no? Que tiene con HTML, CSS es el manejador de estilos por defecto. SAS y LES son diferentes compiladores de estilos, se podría decir. Entonces, tienen una nueva forma de crear estilos, pero los compilan y los vuelven CSS. Entonces, en nuestro caso vamos a usar el SCS. Estos dos son lo mismo, pero este tiene una sintaxis diferente que esta. Entonces vamos a hacer eso. Va a crear varios archivos boilerplate que ahora los vamos a ir viendo y para qué sirve cada uno. Y voy a instalar paquetes igual. Ahora sí. Igual lo ha inicializado Git por defecto. Entonces vamos a abrir eso en Code, en Visual Studio Code. New window. Open. Algo que quiero que noten es que ya no estamos usando IntelliJ porque Visual Studio Code tiene muchas utilidades para usar Angular y TypeScript en particular. Desde el hecho de que te detecta errores en tiempo, o sea, a medida que vas escribiendo, se llama IntelliSense se llama lo que tiene. Básicamente va viendo errores de compilación de TypeScript a medida que tú vas escribiendo. Y es liviano, entonces por eso digamos, es el editor para Angular que más se utiliza. Ok, ha creado la aplicación. Lo primero que voy a hacer es hacerla correr. Ay, perdón. Chito. Ahora sí. Lo primero que vamos a hacer es hacerla correr. Aquí hay una terminal embebida que podemos usar. Entonces, para hacer correr una aplicación de Angular, siempre en Gzer.
ngserve tiene un montón de comanditos que le puedes ir mandando, como por ejemplo, si tienes ya algo corriendo en el puerto 4200. ah, ¿Qué ha pasado aquí? Ah, ya sé, un cachito. Voy a cambiar mi versión de Angular, de Node, la 16. Ya, pues. Ya, ahora está como compilando el código y generando un binario o un build, y a partir de eso lo va a levantar. Ok, está levantado y te dice en localhost 42. Si vas a eso en tu browser, localhost 42, vas a ver que está la aplicación levantada y te dice, bueno, te da un montón de links para hacer diferentes cosas, digamos, desde aquí. Algo que quiero hacerles notar es que Angular, a medida que vas cambiando el código, digamos, a ver, ¿dónde ponemos código? Chun, chun, chun. Aquí, ya. Donde dice resources, por ejemplo. Resources. Aquí. Tú lo vas a cambiar, digamos, a este es un test. Y van a ver que va a empezar a compilar aquí abajo la aplicación, esta partecita, esta última partecita. Y se va a refrescar en tu navegador sin que ni siquiera apretes nada. Entonces, digamos, y mira, se ha refrescado. Normalmente, cuando ya tienes un montón de código, obviamente no genera no compila tan rápido, ¿no? Pero si haces pequeños cambios en una aplicación pequeña, sí lo hace. Y lo vas refrescando a medida que vas cambiando. Ahora vamos a revisar un poco de la estructura de archivos y les voy explicando qué son cada cosa. El tsconfig, y lo vamos a ver ahora cuando veamos un poco de TypeScript, es el configurador del compilador de TypeScript y le puedes mandar un montón de opciones al compiler para que valide ciertas cosas o no valide ciertas cosas. Vamos a ir revisando, creo, esto poco a poco, porque son varias configuraciones que hay. Pero las más importantes creo que son el base URL. Le dice desde dónde vas a empezar a ejecutar el compilador y vas a buscar archivos TypeScript. A dónde vas a botar todos tus archivos TypeScript que hayas compilado, o sea, todos los archivos JavaScript al final. Y un montón de validaciones que puedes hacer a nivel de TypeScript. Por ejemplo, no implicit override, o sea, que no puedes hacer override en el código. O, a ver cuál. No fall through cases in switch. Eso significa que tu switch no puedes tener casos que no tengan breaks, por ejemplo. Y ese tipo de cosas las puedes validar, la puede validar TypeScript. Luego, por ejemplo, te dice el target, que es a qué código de JavaScript vas a compilar al final. Y aquí nos dice que va a compilar ECMAScript 2017. Luego también algunas librerías que está usando, que es ECMAScript 2020 y del DOM. El DOM se refiere a cosas como el local storage, el session storage, accesos a todas esas cosas que hay en un browser, digamos. Eso. Entonces, ese es el tsconfig. Ahora se habrán dado cuenta que hay tres tsconfig. Hay un tsconfig app, hay un tsconfig spec y hay un tsconfig base. El tsconfig base es el base para el spec y el app. Ahora, ¿para qué se utiliza el spec? El spec se utiliza para todos los tests. Entonces, como saben, en las aplicaciones de Angular van a ver unos .spec.ts. Todos esos son unit tests. Entonces, el tsconfig spec te determina cómo los archivos de test van a ser compilados. El tsconfig app te determina cómo los archivos de la aplicación, que no son tests, van a ser compilados. Eso hasta ahí. Ahora, otro archivo interesante es el package.json. El package.json es no tiene tanto que ver con Angular, sino más bien con NPM y Node. El package.json es un archivo donde tú dices qué dependencias tiene tu aplicación. Es muy parecido al Gradle, al build.gradle o al POM XML de Maven,
que te dice qué dependencias esta aplicación va a tener. Entonces, por ejemplo, para empezar, tú tienes un montón de dependencias de Angular, porque esta va a ser una aplicación que utiliza toda la librería de Angular. También tienes una librería de RxJS, tienes una librería de TypeScript y tienes una librería de Sun, que Sun trabaja con Angular, por si acaso. Aparte, también le puedes decir que para tu testeo o para pruebas o para cualquier otro tipo de cosas, tus dev dependencies. Esas son las dependencias que no vas a utilizar en tiempo para compilar tu aplicación para producción. Entonces, por ejemplo, aquí está el dev kit, el Angular Click, que no lo voy a utilizar para compilarlo para producción ni nada por el estilo. También voy a tener Karma, que son para test. Todo esto, Karma, son test, unit tests. Y TypeScript también para compilar el código. Aparte de eso, en este archivo también puedes decirle el nombre de la aplicación, la versión, y ahí puedes determinar algunos scripts de ejecución. Los scripts de ejecución creo que no los vamos a usar, pero sí se pueden crear por si acaso aquí. Y creo que eso sería el package JSON. Pero sí es más relativo hacia NPM y decir, esta librería tiene estas dependencias o esta aplicación tiene estas dependencias y se llama tantos y puedes hacer estos tipos de ejecuciones con esta librería. ¿Ya? El package log JSON es un archivo igual de dependencias donde te guarda todas las llaves de integridad, los SHA-512 de cada dependencia que tengas y así valida de que realmente lo que te has instalado es lo que deberías tener instalado. El karma-conf es para configurar unit tests, que no lo vamos a hacer en este curso, así que por ahora no les serviría ese archivo. El Angular JSON es un archivo bien importante de configuración. Aquí dicen cómo van a buildear la aplicación, cómo van a ejecutarla, si van a hacer extracción de translations de i18n, cómo van a testearla, etcétera, etcétera. Incluso dentro de cómo van a buildearla, hay diferentes opciones y configuraciones. Pero básicamente es eso. Es bien poderoso este archivo para hacer cosas bien específicas. Creo que en nuestro caso no vamos a hacer nada raro, nada fuera de lo común, pero sí, tal vez lo usemos más adelante. Entonces eso. Luego, estos son gitignore, es un archivo que es parte de Git y es para decirle que no tome en cuenta estos archivos para hacer commit, ¿no? Que los ignore básicamente. Entonces, por ejemplo, estoy ignorando el dist. No queremos comitear nuestro distribuible, por ejemplo. Editor config es para los editores, para que utilicen UTF-8, utilicen indentation size 2 espacios, utilicen indent style space, espacio. Y es para básicamente decirle al editor cómo deberías poner el estilo del código de Angular, digamos. El browser list, este no se utiliza ya mucho, creo. Sí, es más para decirle para qué browsers más que todo tiene que construir los estilos o cómo tiene que parsearlos, digamos. Entonces, eso es. Test.js es la configuración de los unit tests, que tampoco lo vamos a utilizar. Está el CSS, es como la hoja de estilos global, que aquí se ponen estilos que van a aplicarse a todos los componentes. Y van a entender por qué necesitamos este style CS si cada componente tiene su propia hoja de estilos, por qué existe esto, más adelante. Polyfills es algo bien interesante. Polyfills es una forma, o el concepto de polyfill es una forma de decirle a tu navegador que aunque no sepa hacer algo, yo le voy a dar una librería para que aprenda, digamos. Y este polyfill, más que todo, este concepto de polyfill ha nacido por Internet Explorer 11. Como saben, o han debido ver si han trabajado alguna vez en un proyecto, digamos, de afuera, la mayoría de las empresas quieren soporte con Internet Explorer 11. Pero Internet Explorer 11 usa la versión de JavaScript 4 y hay un montón de código que se desarrolla hasta ECMAScript 2020 que no está
que no está en Internet Explorer 11. Entonces, cuando tú haces correr una aplicación de Angular con ciertos tipos de código o ciertos nuevos features de ECMAScript, no te funcionan. Entonces, los polyfills son como pedazos de código que se inyectan al Internet Explorer 11 y le dicen aprende a hacer este for each de un array, por ejemplo, y cosas así. Ahorita está vacío porque básicamente no hay mucho que inyectarle excepto esta librería de Sun.js, digamos, y eso le ayuda a levantar Angular en ese tipo de browsers antiguos. Básicamente es para soporte de browsers antiguos este archivo de polyfills. El main.ts es como el inicio de toda la ejecución de Angular, pero no lo vamos a ver todavía. Pero sí, aquí inicia, digamos, casi toda la ejecución de Angular. Y también el index HTML. El index HTML es el que carga, digamos, todos los archivos de Angular. Favicon es el favicon, por si acaso, es este icono, ¿no ve? Si se han preguntado alguna vez cómo les setean ese icono, llámenle a su archivo favico.ico y ahí lo van a cargar. Ahora estos folders de assets y este folder de environment. Los environments son para setear cosas a nivel de ambientes. Por ejemplo, si en QA necesitas una variable para conectarte a tu base de datos, a tu servidor, digamos, tu servidor está en localhost 8080 en QA, entonces aquí pones ese 8080. Si tu servidor en producción está en 9090, por ejemplo, o en otro puerto, aquí pones tu 9090. Es para diferentes variables que cambian de ambiente a ambiente. En los assets se va a poner imágenes, fotos, archivos de traducción, cualquier cosa que no sea código viene aquí en assets. Y lo último está este folder app, que en este folder app básicamente está toda la aplicación. Aquí vamos a crear nuevos folders para diferentes cosas como universidades, facultades, etcétera, etcétera. Va a estar aquí. Ok. Los Node Modules, para los que no tengan experiencia con Node, se ubican en el package JSON y todas las dependencias que tenía esta aplicación. Básicamente todos los paquetes que se han instalado se guardan en Node Modules. Entonces aquí está Angular y todas sus dependencias, está Sun.js y todas sus dependencias. Por eso van a ver más carpetas de las que están viendo aquí, porque no, Angular Animations, por ejemplo, debe tener 3 dependencias más y esas 3 dependencias son otros folders. ¿Qué más? Este punto Angular Caché es para esto que está ejecutando en tiempo real y recarga y todo eso, es como la caché de todo eso, ¿ya? Ok. No sé si tienen preguntas hasta aquí sobre los archivos o si quieren alguna aclaración de algún archivo que no se haya entendido qué es. Ok, creo que no. Ya. Ahora vamos a pasar a TypeScript, yo creo. Con TypeScript, ahora me han debido escuchar a ratos hablar de ECMAScript, TypeScript, JavaScript. JavaScript es un lenguaje de alto nivel, es dinámico, no tipado e interpretado. Ahora vamos a ir revisando esas cosas. JavaScript se ejecuta en el browser y hasta hace, no sé, unos 10, 15 años que apareció Node.js, seguía ejecutando solo en el browser. Node.js es el que ha hecho darnos cuenta de que JavaScript era un lenguaje bastante poderoso y que no se podía usar en más que solo el browser. Ahora, ¿por qué se dice que es dinámico y no tipado? Porque básicamente no tiene tipos. Existen todo. Una variable puede tener un string, puede tener un int, puede tener un array en una misma declaración. Entonces, ¿y por qué se dice que es interpretado? Interpretado se dice porque este lenguaje no se compila. A medida que vas ejecutándolo, a medida que vas cargando el archivo de JavaScript y se va ejecutando, es donde va interpretando el código y ejecutando acciones. Nunca se compila, nunca se convierte a algo más. Por ejemplo, de JavaScript, de Java, el código se convierte a un punto class y eso es como un binario. En JavaScript no hay tal. Se carga el archivo que tú has escrito y lo va ejecutando a medida que lo va leyendo. ECMAScript
es la estandarización de este lenguaje. Antes de, cuando ya se ha vuelto más popular, han decidido estandarizar y meterle más features, meterle más ganas, etcétera, etcétera. Esto tenía que cambiar. Se han dado cuenta que ya está en el 2017 y la especialización es del 2020 incluso. La última versión, que no es la estable, es el del 2020. Y la 2017 es la estable. Entonces, por si acaso, esas dos versiones hay ahora. Y en cada versión han ido metiendo nuevos features y vamos a ir viendo algunos features de Arise que son bien interesantes. Y TypeScript no es un nuevo lenguaje porque está totalmente basada en JavaScript, pero sí le agrega un sistema de tipificación, es decir, le agrega tipos a JavaScript y agrega nuevas características a JavaScript de ECMAScript 6 y 7, que en este caso sería el 2020. Sí. Ahora, ¿qué es lo bueno y malo de JavaScript con el sistema de tipos dinámicos? ¿Qué es lo malo de tener tipos dinámicos que haga que tengas variables de cualquier cosa? Las variables pueden contener cualquier objeto. Eso es bueno, porque yo le puedo asignar, digamos, un objeto bien grande, un objeto bien pequeño, o lo que se me ocurra, o un objeto dinámico. Si, digamos, quiero una persona inicialmente quizás tenía un nombre y un apellido, pero ahora quiero que tenga edad, ok, y va a caber en una variable. Los tipos son inferidos en tiempo de ejecución. Directamente en tiempo de ejecución va diciendo, esto es un tipo que tiene un nombre, un apellido y una edad, por ejemplo. Y también lo bueno era la coerción implícita de tipos. Aunque no sé si era bueno, pero en JavaScript podías hacer 5 por 2 y te daba 10. Pero en cadenas, ¿no ves? 5 por 2 en cadenas y te daba 10. Porque sabe darse cuenta de qué tipos son a medida que va ejecutando el código. Lo malo, difícil de asegurar que los tipos correctos se mandaron como parámetros sin test. Este es un problema que todos hemos tenido en JavaScript si han desarrollado en JavaScript. No hay una forma de decir si le estaban mandando algo correcto o no, si no he hecho unit tests. Y hay un montón de bichos, ha habido un montón de bichos por causa de eso, porque yo debería haberle mandado un boolean y le he mandado un int. Y no sabía que le teníamos que mandar un int porque el método tampoco dice eso y no hay documentación. A menos de que no leas la implementación del método, no te das cuenta de que tenías que haberle mandado un int o un boolean. Y lo segundo es que no todos los desarrolladores usan los tres iguales. Los tres iguales es una comparación en JavaScript que hace que, por ejemplo, ahora voy a abrir mi debugger aquí en Chrome. Por ejemplo, si yo hago 1 igual a 1, eso me va a dar verdadero. ¿Cómo me da verdadero? Porque esto lo vuelve JavaScript un 1 real, un 1 de número y ya está, y le dice true. Entonces, ¿cómo puedes evitar esto? Usando tres iguales. Siempre utilicen tres iguales en JavaScript, TypeScript, porque si no, JavaScript va a hacer cualquier cosa. Ahora, ¿qué diferencia hay ahora con el tipado, digamos, entre TypeScript y JavaScript? Bueno, el tipado va a ser dinámico siempre en JavaScript y en el TypeScript el tipado va a ser estático o opcional. No necesariamente todos tus métodos y todas tus clases pueden tener tipos. Tú decides hasta qué punto quieres agregarle tipos. Pero lo recomendable es que trates de ponerle tipos a todo porque eso es lo bueno de usar TypeScript, digamos. Porque en tiempo de compilación, ni siquiera de ejecución, TypeScript me va a decir, mira, le estás asignando un string a algo que debería ser un int, por ejemplo. Ya. Y en JavaScript la única forma de saber de que el tipo era lo que tenía que ser es solo debugueando, digamos. En cambio, en TypeScript con compilación ya puedes saber eso. Ahora, ¿qué es TypeScript? Le dicen superset de JavaScript, pero no sé cómo se traducirá superset. Es como que de JavaScript su wrapper o algo encima de JavaScript, ¿no? Que al final compila JavaScript plano. Este TypeScript y todo el código TypeScript se vuelve JavaScript. Y eso vamos a verlo en el demo más adelante.
Está desarrollado por Microsoft, código abierto y tiene buen soporte de herramientas. Hay un montón de cosas para TypeScript. Características importantes es que soporta código estándar JavaScript. Tú puedes copiar un archivo de JavaScript a un TypeScript y va a funcionar tranquilamente. Provee un tipado estático, encapsulación de clases y módulos. Le han metido conceptos de clases y módulos que antes no existían en JavaScript inicialmente. Soporta constructores, propiedades, funciones, que tampoco JavaScript soporta. O soportado, porque en la versión de ECMAScript 17, en la 7, ya le meten, ya aparece clases, constructores y todo eso. Y también tiene un concepto de interfaces para definir tipos de objetos. Eso también lo vamos a ver más adelante. IntelliSense, que es lo que les dije que es la revisión de sintaxis. Visual Studio Code la aplica súper bien. Y meten el concepto de arrow functions, que también ya en la última versión de JavaScript ya está. Hay algunas palabras reservadas que vamos a ir viendo con el tiempo, pero algunas de esas son, digamos, el class, existe un constructor, exports para módulos, extends para clases o interfaces, implements para interfaces, imports para importar módulos, interface para declarar, para declarar tipos o tipos de objetos, digamos, eso de igual lo vamos a ver. Los módulos, public-private para los modificadores de visibilidad. De operadores hay estos 3 puntos que vamos a ir viendo, que son REST operators se llama, arrow functions, que son las flechitas, para conversión de tipos, y para separar el nombre de un tipo, los 2 puntos. Ahora, ¿cómo es esto de TypeScript, el proceso de compilación y todo eso? Vamos a ir probando eso. Para instalarse TypeScript, igual utilizan npm install -g para que sea de manera global y listo. Vamos a usar este tsc init, que es TypeScript, que es lo que nos hemos instalado, y le vamos a decir init para que nos genere un tsconfig, que es un archivo de configuración de TypeScript. Y vamos a compilar el archivo, bueno, cualquier archivo index.ts, por ejemplo, y nos va a generar un JavaScript. Entonces, eso haremos ahora. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí sobre TypeScript o todo bien. Ok. Ok. Entonces, tengo un folder source que me he creado y está vacío y voy a instalarme TypeScript primero. Ese creo que no tarda mucho porque solo es una dependencia. Entonces ya me lo he instalado de manera global, entonces ya tengo el comando tsc. Si le digo help, me va a aparecer un montón de comandos que puedo hacer con esto. Y este comando básicamente me sirve para compilar cualquier proyecto TypeScript, cualquier archivo o proyecto TypeScript. Entonces, por ejemplo, si me creara un archivo de aquí que se llame index.ts y le digo console.log index.ts log y le digo compílame ese archivo source index.ts. Entonces me va a generar un index.js file y es básicamente lo que TypeScript hace. Y me genera un archivo tal cual, porque aquí no estoy usando nada de TypeScript. Pero ¿qué pasaría si me creo, por ejemplo, una clase? Perdón. Class test. Listo. Entonces vuelvo a ver el index.js y aquí hay un test, var test, que te pone una anotación @class y lo rapea en una función, pero nada más. Y es porque esto, al final, en JavaScript es una clase o es una representación de una clase, porque en JavaScript no existen las clases. Entonces, cosas como esta tan simples, entonces
Vamos a hacer declared here. En index.js, no importa eso. Entonces, cosas como esa pueden darse cuenta aquí, que no debería, que ayuda harto, digamos, TypeScript y no lo hace JavaScript, digamos, en ese caso. Ahora, vamos a crearnos un archivo de configuración de TypeScript. Voy a borrar este index.js, delete, move to crash. Ay, no era todo el folder. Bueno, source. Ya. Primero voy a crear el archivo de configuración. Para crearme un archivo de configuración, le digo inicializa este folder como si fuera para archivos TypeScript. Entonces me va a crear un new tsconfig con todo esto configurado. Entonces, si voy a ver ese tsconfig, hay un montón de cosas comentadas que TypeScript te dice, puedes hacer todo esto, pero si quieres hacerlo, si no, no, ¿no ve? Entonces me dice cuál va a ser mi target, que en este caso está usando el 2016. En Angular está usando el 2017, creo. Sí, 2017. Luego te dice qué tipo de módulos va a usar. El módulo interoperativo, que eso ahorita no les voy a explicar porque sí es bien complicado. Este te dice que obligue a usar consistent casing in file names. Que, por ejemplo, los file names tengan uppercase, lowercase, consistentes, que no tenga otro tipo de nombres. Strict true te dice para que genere archivos de JavaScript estrictos. ¿Qué más? Y aquí hay un montón de reglas que podrías habilitar, por ejemplo, para manejar mejor las validaciones de TypeScript. Y creo que eso sería. Ya. Entonces ya está generado el archivo de configuración y me voy a crear un nuevo archivo index.js. Cuando ya tengo un archivo de configuración de este tipo, y de hecho le voy a poner un console log aquí, console log. Ya. Cuando ya tengo un archivo de configuración, ¿se acuerdan que más antes hemos hecho compila este archivo, ¿no ve? Pero cuando ya tengo un archivo de configuración, basta con decirle tsc y va a compilar todo el TypeScript que esté aquí adentro. Ahí está. Entonces lo he refrescado y apareció el index.js y está ahí. Ahora, ¿cómo ejecutaría el index.js? Con Node. Entonces Node le digo source index.js y me imprime el log. Entonces Node es el que ejecuta JS. También yo lo puedo ejecutar en el browser. En el caso de Angular vamos a ejecutar todo el JS que compilemos en el browser. En el caso de Node, cuando tú compilas tu código de TypeScript a JavaScript, lo vas a ejecutar con Node.js, porque Node.js lo ejecuta fuera del browser a JavaScript. Ya. Ahora, ya que hemos inicializado el repositorio, vamos a ver los tipos que existen. Ok. Entonces, en el index.js vamos a hacer eso. Los tipos básicos que existen y cómo se declaran. Primero, existen tres formas de declarar una variable. Se usa const, también se usa var y se usa let. ¿Para qué sirve el const? El const te genera variables constantes que ya no las puedes cambiar. Entonces, a igual a 1, por ejemplo. Entonces, a igual a 2 ya no me va a dejar y me va a salir error. Y me va a decir, es constante, no lo puedes cambiar. Entonces, queda entre var y let, var, digamos, a igual a 2 y a igual a 3, me va a dejar. Igual let, me va a dejar. Entre var y let la diferencia es su alcance de ejecución, en dónde va a ser válido usar esa variable var o en dónde va a ser válido usar una variable let. En un ejemplo más adelante yo creo que les voy a mostrar, pero por ahora utilicen let y en el último recurso utilicen var, casi nunca. Primero siempre const, si pueden, digamos. Entonces,
¿Qué tipos existen? Un tipo de variable sería un string. Ahí existen los números y los booleanos. Entonces, por ejemplo, una cadena o some string lo voy a poner igual. Y aquí le voy a decir, esto es de tipo string. Test. Listo. Para declarar tipos, tienes que poner 2 puntos y el tipo. ¿De qué tipo va a ser? Lo otro es const, some number. Y esto va a ser de tipo number. Y va a ser igual a 2, digamos. Este number, a diferencia de Java, por ejemplo, ya no tienes int, boolean, long y todo el repertorio. Lo único que tienes es number y creo que existe big number, si no estoy mal. Pero nada más. El tercero que tienes es los booleans. Entonces ese se escribe boolean y puede ser false o true. Listo. ¿Se dan cuenta cómo me va saliendo errores a medida que escribo el código? Es porque Visual Studio está disparando su IntelliSense de TypeScript y está haciendo como compilación en tiempo real y ahí me saltan los errores. Pero si, digamos, yo le pusiera, digamos, 3, digamos, y lo trato de compilar eso, igual el compilador me va a decir que no, ¿vale? Me va a decir, the type number is not assignable to type boolean. Y me va a decir, no te puedo compilar eso. Ok, eso sería. Ahora, otro tipo que tenemos son los arrays. Const array 1. El array puedes declararlo así y decirle va a ser un array de string. Y le digo así. O también lo puedes declarar así. String array. De cualquiera de las dos formas te funciona. Lo otro que vamos a hacer es el tipo any. Ahora, el tipo any se escribe así. Any1 le voy a poner. El tipo any es cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, yo le voy a asignar esto aquí. No, hasta aquí. Le voy a decir que es un let. Si yo me paro aquí, TypeScript lo está tomando como let, any1, any. Entonces, ¿qué entendemos hasta aquí? Any es cualquier cosa que no tenga un tipo para TypeScript, ¿ya? En el momento en que yo le asigno algo, si me paro ahí, me va a decir let any string, es de tipo string. En el momento en que yo le asigno algo, TypeScript dice, no, esta variable es tipo string. Y ahora yo le quiero asignar cualquier cosa a este any. Entonces le voy a asignar un número. Y TypeScript me va a decir, no, no puedes asignarle eso porque esta variable es de tipo string. Pero yo en qué momento le he declarado string. Nunca le he dicho que es de tipo string. Esto es lo que se llama inferencia de tipos. TypeScript es bien estricto con el hecho de que tú has asignado a una variable algo que es de tipo string, entonces durante toda la vida de esa variable va a ser de ese tipo, a menos que tú me digas que va a ser cualquier cosa realmente. Entonces, si yo le digo 2.any, le estoy diciendo, esta variable realmente puede contener cualquier cosa y TypeScript no te metas. Va a poder ser cualquier cosa que quiera hacer. Entonces, aquí le pongo any1 igual false, va a poder funcionar. En el momento en que le saque eso, estas cosas ya no van a ser reales, ya no van a ser posibles en TypeScript porque TypeScript dice, no es string. Tú le has asignado string y va a ser string. A menos que tú me digas que no es string y va a ser cualquier cosa. ¿Ya? Entonces este tipo any es bien poderoso, pero bien peligroso a la vez, porque una vez que le diga eso, TypeScript ya ni se va a fijar qué le haces a esa variable, ¿no? Ok. Entonces, no se olviden de esto de la inferencia de tipos, y con la inferencia de tipos se van a dar cuenta de que realmente no necesitaría poner los tipos aquí, porque en cuanto los he declarado, saben que son booleans, ¿no? Entonces, este sabe que es boolean, o sabe que es number, y este sabe que es string. Eso es lo que se llama inferencia de tipos. A TypeScript hace eso.
Ahora, ¿cómo son los tipos en las funciones? Por ejemplo, función, voy a crear una función, print coordinates. Y digamos que recibe X y recibe Y. Desde ya, X is declared, but this value is never read. Ah, ya. Parameter X implies in has any type. Está bien. Entonces, vamos a ver si podemos loguear esto. Console.log. Le vamos a loguear X, le vamos a loguear Y, Y. Y todo bien, ¿no ve? Pero hasta ahorita me sale un error y vamos a ver si en tiempo de compilación salta eso. Y sí, me salta dos errores, ¿no ve? Que no tiene tipo, me está diciendo. Entonces le voy a decir que X va a ser de tipo number y Y va a ser de tipo number. Listo. Entonces con eso ya está. Esa es la primera forma de setear tipos aquí. La forma de devolver tipos, en este caso, por ejemplo, aquí yo no le estoy devolviendo nada, ¿no ve? Y aquí es donde aparece otro tipo que se llama void. Void es lo mismo que significa en Java, que no devuelve nada. Este tipo es implícito y tal vez no necesitan ponerlo, de hecho. Bastaría con que esté así. Ahora, ¿qué pasaría si yo me creo una nueva función que sí retorna algo? Entonces, por ejemplo, get coordinates, por ejemplo. Y no va a recibir nada. Get x coordinate, mejor. X coordinate. Y va a devolver un número. 5, 6. Entonces, la forma de decirle a una función que va a devolver algo es decirle dos puntos, number, y va a significar que esta variable get coordinates va a devolver un número. Entonces, si imprimimos o si asignamos estos valores, por ejemplo, print coordinates 5 y 6. Y luego llamamos get x coordinate. Y le vamos a poner... no le tenemos que poner nada, tenemos que crearnos una variable. Entonces va a ser un const cort. Ahora cort va a ser de tipo number. ¿Por qué? Porque a la función getXCoordinate está diciendo que devuelve un número. Entonces TypeScript dice, estoy infiriendo de que cort va a ser de tipo number porque lo has asignado a esta variable. ¿Ya? Entonces si lo imprimo, cort, me debería compilar, todo bien. Y una vez que lo impreso, puede ejecutarlo y me impreso XY, que es esta llamada que estoy haciendo aquí, y este 6, que es esto que me está abriendo de acá. Ahora, estos eran los tipos de funciones. Hay otros tipos que se llaman object types, o tipos objetos, se podría traducir. Los tipos objetos son todos los objetos que creamos, para ser redundante. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no quiero mandarle a esta función en funciones XY esto? Si no quiero mandarle un objeto, ¿cómo lo declararía? Entonces mi objeto se va a llamar coordinates. Y si digamos llamar a print coordinates, de hecho voy a llamar print coordinates 2. Print coordinates 2. Y ya no quiero mandarle esto, sino le voy a mandar un objeto que se va a llamar así. Entonces voy a mandarle X, dos puntos, va a tener el valor 5 y Y, dos puntos, va a tener el valor 7. Entonces a este print coordinates 2 le estoy diciendo, vas a recibir un objeto que va a tener coordinates el valor X y el valor Y dentro de él. Pero aún así me está diciendo que está como type any. Entonces le tengo que asignar un tipo. Este coordinates va a ser de tipo X, que va a ser number, y Y, que va a ser number. Entonces, esto al final es un tipo de objeto, ¿ya? Que va a tener dos atributos, X, Y,
X y Y que van a ser de tipo number. Entonces, esa es una forma de declarar objetos de tipo, digamos. Ahora, por ejemplo, me voy a crear otro objeto, coordinates, por 3, digamos, o 2. 2. Voy a crear otro objeto. Esto va a tener X 20 y esto va a tener Y 40. ¿Ya? Y le voy a decir al print coordinates otra vez, lo voy a llamar. Y le voy a mandar corto 2. Y listo, va a funcionar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo le mando Z 2.10 o CC10? Ah, no, creo que no va a pasar nada. A ver, sí, no, va a funcionar. Ya. No, ¿qué pasaría aquí, mejor dicho? A ver, esto lo vamos a borrar. Aquí. ¿Qué pasa si yo le mando Z 2.30? Ese Z no va a funcionar porque este coordinate está esperando X, Y. Entonces no funciona. ¿Y qué pasaría también si yo no le quiero enviar Y? Hay algo que se llama atributos opcionales o tipos opcionales. Entonces, aquí si yo le pongo un signo de pregunta, le voy a decir, si quieres envía Y, si no quieres no envíes Y, pero X sí envíame. Entonces, va a validar que X esté presente, porque si digamos yo le quito X, no va a funcionar, me va a decir este objeto, esta falta X. X is missing in type object. Entonces, X sí o sí le voy a mandar. Pero Y puedo o no puedo mandarle gracias a este signo de pregunta. Este signo de pregunta te dice que este atributo de este tipo es opcional. Si quieres lo mandas, si quieres no. Entonces, de esa forma se hace. Mejor no le miremos si tuviéramos que imprimir. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero crear otro método que va a decir multiply coordinates? ¿Se dan cuenta que aquí tengo el código repetido del tipo? Entonces quiero extraer ese tipo a otro lado. ¿Cómo puedo hacer eso? Hay dos formas de crear tipos. Entonces voy a crear esta, o la primera forma, que sería type coordinates. Y le voy a llamar con mayúsculas. Y va a ser igual así. A esto. Solo que hay punto y coma. Y hay punto y coma. Esta es una forma de escribir un tipo. ¿Cómo lo reemplazo? Simple. Aquí, en vez de hacer eso, le pongo eso. Y en vez de eso, eso. Y le digo, este parámetro es de tipo coordinate. Y ya está. Y ya no tengo ese código repetido. Otra forma de escribir tipos es con interfaces. Interface, coordinate 2. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner XY. Ay, no, ya no se usa igual aquí. Y igual va a ser X y Y. Entonces, esto también lo puedo poner aquí, coordinate, y va a funcionar. Y si llamo multiply, le tengo que mandar una coordenada. Entonces, ahora sí me voy a crear el objeto cord 2. Ahí. Por ejemplo, le voy a mandar cord 2. Y aquí lo estoy infiriendo de que es el mismo tipo porque tiene las mismas propiedades. Y creo que no va a pasar nada si le agrego el Z, va a seguir funcionando. Sí, ya. Entonces hasta ahí, esa es la idea, chicos, de esto. Eh, Hay diferentes formas de crear estos object types. Pueden ser object types anónimos, que es lo que vimos
más al principio. La otra forma es con types de este tipo y la otra forma es con interfaces. Ah, ¿cuál de todos utilizan en todo caso? Los anónimos que hemos usado al principio casi nunca los usan, a menos que solo ahí estén creando ese tipo y no lo necesiten en ningún lado, entonces está bien. Pero luego pueden elegir entre estos dos. Normalmente yo utilizo interfaces porque estas interfaces se pueden extender. Más adelante vamos a ver un ejemplo más útil donde se sirve harto que se extiendan. En cambio, los tipos sí también se pueden extender, pero la sintaxis es bien complicada, entonces no los recomiendo por eso. Ya. ¿Qué más? Perdón, una pregunta. Sí. Eh, la línea 35 y tiene un signo de interrogación, creo que me perdí ahí. Ah, ya. Los signos de interrogación es para decirle que esos son opcionales. Entonces, cuando yo arme mi objeto, si digamos aquí le digo, este objeto va a ser de tipo coordinates 2, ¿ya? Si le quito este y le quito esto, me va a decir que hay un problema. ¿Por qué? Porque me va a decir no se encuentra en este objeto y debería estar, ¿ya? Pero si le pongo el y, se va a arreglar el problema. Pero ¿qué pasa si yo no, si a veces le voy a enviar y a veces no? Entonces lo que se hace es decirle que este atributo va a ser opcional. Y con eso le dices, siempre, este objeto siempre va a tener que tener X, pero Y puede o no puede tenerlo. Está bien que no lo tenga. No sé si está más claro. Sí, gracias. Ok. Sí, este signo de pregunta en todos los casos van a ver en clases, en objetos, en asignaciones y en métodos. Más adelante lo vamos a ver en funciones, que es para decir que va a ser opcional, que te lo puedo o no te lo puedo enviar. Ya. Ah, creo que eso sería hasta aquí. De esto. Ah, ya. Una cosa más. Por ejemplo, en este multiply coordinates, si le mando yo un objeto anónimo armado aquí, por ejemplo, con X 15 y Y 8, 80, ya, 8. Va a funcionar, ¿no ve? Pero ¿qué pasa si yo tenía un objeto más complejo antes? Tenía algo más, ¿no ve? Digamos, I8. Entonces me va a salir un error donde me va a decir que, que I no existe en el tipo coordinate y no te va a funcionar esto, entonces no me compila. Si digamos aún así quiero mandarle este objeto porque tengo X y Y y sé que este método va a usar X y Y, entonces lo único que hago es le digo as y le digo coordinate 2 y listo, va a funcionar. Porque al final solo va a usar X y Y. Este as es un poquito parecido a Lenny, ¿no ves? Se utiliza en ciertos casos cuando quieres forzar las cosas porque sabes que va a funcionar de todas maneras. No es muy recomendable usarlo, pero sí está ahí la opción para convertir el objeto y decirle, convencerle, digamos, a TypeScript de que es el tipo que necesitamos usar y que no me dé errores de compilación. Para eso se las. Ok, creo que eso sería esto. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok. Ahora vamos a ir a ver funciones. Me voy a crear un nuevo archivo. Vamos a ver si esto ahorita está compilando. Entonces, y eso ejecutamos y todo está bien. Entonces, voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar functions. Bueno, .ts tiene que ser. Rename, ts. Ya, entonces lo que vamos a ver primero son funciones genéricas. Esto creo que hay en Java ya, pero no he usado. Pero es bien interesante. Si digamos quisiera hacer una función para algo de que funcionara para cualquier tipo, por ejemplo, quiero el primer elemento de un array al que yo le voy a, al que yo te voy a mandar, digamos.
Entonces esto va a ser de tipo array. Listo. Y lo que te voy a retornar es array en la posición 0. De tipo, pondremos array aquí. No, de hecho sí. Sí. Pero para decirle que es de cualquier tipo, le tengo que poner sí o sí any y ahí recién va a funcionar. Entonces, esa función te devuelve, si tú le mandas un array de cualquier cosa, strings, de hecho me voy a hacer unos ejemplitos aquí. First element, y le voy a mandar un arreglo de strings. A, B, C. Y también le voy a mandar un arreglo ¿de qué? De letras. 2, 3, 4. Y esto lo voy a asignar a variables porque esto me va a devolver ese n, un n. No, ¿así? Sí, me va a devolver. A ver. Ah, es que un gatito. Voy a ponerle a, esto va a ser. Luego, este b. Ya, ahora esto me va a devolver hasta aquí n. Listo. Y si yo imprimo esto, A y B. A tendría que devolverme A y B debería devolverme 2. Y si, digamos, llamar a esto con un array vacío, debería devolverme un defined. Y vamos a ver C. Listo. Probaremos primero TSC. Creo que ya lo. Y ahora ya no voy a ejecutar index.js, voy a usar functions.js. Voy a S. Y sí, me imprime A2 y undefined. Entonces está bien. Pero como les dije, any es algo bien peligroso a usar porque no, TypeScript no te va a poder hacer el chequeo de tipos en el tiempo de compilación y solo vas a tener que debuguearlo si hay algo que está mal, ¿no? Porque no vas a saber qué está pasando. ¿Cómo se crean estas funciones de forma genérica? Element generic le voy a llamar. Entonces al generic tú le puedes decir de qué tipo va a ser. Entonces le dices type y abres esto y te va a recibir un array que va a ser de tipo type array y vas a devolver type. Type o undefined, creo. Sí, type o undefined. Y ahora les voy a explicar esto. Ya. Entonces, return array en 0. La ejecución es la misma, o la implementación es la misma. La cosa son las firmas, cosa de no usar any. Entonces, cuando tú llames al first element, le vas a llamar first element generic, le vas a poner first element generic, y le vas a decir que esto es de tipo string. Entonces, te va a chequear de que esto sea de tipo string, y que la respuesta va a ser de tipo string. Entonces aquí pongo, A va a ser string o undefined. Este es un union type y es el hecho de que puedes decirle que un método va a devolver una u otra cosa, type o de tipo type o undefined. Ahorita creo que no es necesario incluso poner eso, va a funcionar así. Listo. Lo mismo aquí. En este le voy a decir, yo te voy a enviar un array de tipo number y tú me vas a devolver un number. Y el último es este, que yo le voy a devolver algo de n y él me va a devolver algo n. ¿Sí? Y sigue imprimiendo todo correctamente. Entonces, siempre busquen hacer cosas genéricas en vez de ponerle n y n si quieren hacer esto reusable.
Porque así van a tener tipos desde el tipo que yo envío hasta el tipo que me devuelve. Voy a seguir teniendo tipos y sobre esta A yo sé que puedo hacer cosas como con strings porque me está diciendo que es de tipo string. En cambio con C no sé qué puedo hacer porque es de tipo any, entonces no puedo hacer nada. O no, nada se puede validar básicamente con TypeScript. Ahora hay otro tipo de funciones que son genéricas, pero con restricciones. Vamos a ver. Que no explícitamente te dice de qué tipo va a ser, pero sí te dice que por lo menos tiene que tener este atributo y a partir de eso puedes hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una función que va a medir, que va a decir cuál, entre dos cadenas, dos arrays o cualquier cosa que tenga length o tamaño, va a decir quién es el más largo. Entonces, por ejemplo, longest. Entonces le voy a decir que el tipo que me manden, el type que me manden, debería extend, de un objeto que tenga length de th. Listo. Longest, esto mal escrito. Longest, ahí está. ¿Y qué voy a recibir de atributos? Voy a recibir A, que va a ser de tipo type, y B, que va a ser de tipo type. Y voy a devolver type. Uno de estos dos voy a devolver. Ya. Ahora, ¿qué es todo esto? Este es un tipo genérico, que es muy parecido al que hemos hecho aquí, pero que además le estamos agregando una restricción. Este type tiene que tener un atributo length. Si no tiene un atributo length, no me sirve y no voy a poder, no debería compilar mi código. Entonces, por ejemplo, déjenme implementar esto. Entonces, A si tiene length mayor a B.length, entonces devuelvo A, porque A va a ser el más largo. Si no, devuelvo B. ¿No? Esa es la implementación. Por eso me importaba tener el length, que cualquier cosa que me envíen tenga un atributo length, cosa de que yo pueda hacer A.length y B.length. Por eso es la restricción. Entonces, ¿cómo llamaría este método? Voy a mandarle un string array, por ejemplo. Longest. Y le voy a enviar un string array de esto a un de letras. Y el segundo array que le voy a enviar solo va a tener 1 y el primer array va a tener 3, entonces te tendría que devolverme const a 1. Ahora, otro tipo de cadena que le podré, de objeto que tiene length, atributo length, es un string. Entonces le voy a mandar hola y voy a mandar chao. Y le voy a decir que te estoy enviando atributos string. ¿Qué más? Digamos, ¿qué pasaría si le enviara un int? Le mando 1,2 y le digo que te estoy mandando un number a 3. Entonces, el error de compilación que me va a dar es type number does not satisfy the constraint length number. Y eso dice que el tipo número no satisface la restricción de que el objeto tiene que tener un atributo length de tipo number. Y eso es porque int o el number no tienen un punto length. No le puedes hacer un punto length. En cambio, una cadena, si declaras una cadena, le puedes decir punto length y te va a dar eso. A un array le vas a decir punto length y te va a dar, ¿entienden? Esa es la restricción. Entonces, si ahora imprimiera console log
A1, A2. Entonces, por ejemplo, aquí me he inscrito, me he impreso el primero que sería todo esto y el segundo que es Chaos, porque Chaos es más largo. Es lo mismo, creo. Son 3 palabras. A ver, veremos. Ahí. Tengo que compilar otra vez. Ah, es que son lo mismo y entonces va a ir a este. Sí, está bien. No sé si tienen preguntas aquí con lo de las funciones genéricas y las restricciones. Ok, creo que no. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo de parámetros opcionales que va de la mano con lo que vimos aquí de atributos opcionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a parámetros. Print hello. Me voy a crear una función que imprima hola y hola Daniela, por ejemplo, si mandara mi nombre. Si no mando mi nombre, solo me va a decir hola. ¿Ya? Entonces va a recibir un name string. Console.log. Hola. Y vamos a ver si... De hecho, vamos a hacer más fácil. No, está ahí. Hola y name. Listo. Ya. Ahora veremos si eso funciona. Y sí, estoy imprimiendo, ¿no? Pero que ya no quiero mandarle el nombre o no necesariamente quiero mandarle el nombre. Por ejemplo, en este caso lo voy a quitar esto. Ahora me está fallando en tiempo de compilación porque me dice, deberías mandar un argumento name y que no está provisto. Pero quiero que sea opcional, entonces le voy a agregar el signo de pregunta y le voy a decir, va a ser opcional, a veces sí te lo voy a mandar y a veces no. Entonces solo en mi código debería manejar ese tipo de cosas. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar un poquito la implementación y voy a preguntar si nombre existe. Otra cosa a darse cuenta en JavaScript, y eso es un error que todos los developers con los que trabajo al inicio cometen, siempre hacen esto, si es igual a null o no es igual a null, no es necesario, chicos, basta con decir eso. Esto, JavaScript y TypeScript validan directamente si esto es nulo o no es nulo. Entonces, no necesitas decir igual a null o no es igual a null, directamente hagan esto, ¿ya? Esta condicional va a decir name existe o no existe, ya sea null, sea undefined o sea lo que sea, existe o no existe, ¿ya? Si existe, entonces van a hacer esto, pero si no existe, va a ser, va a ser esto. Listo. Entonces, me debería imprimir 2 líneas, una de hola Daniela y otra de hola. Functions.ts. Listo. Ah, no, no quiero compilar. Quiero ejecutar. Listo. Y está, hola Daniela y hola. Entonces, este signo de pregunta es bien útil para cosas opcionales, atributos opcionales, parámetros opcionales, etcétera, etcétera. Lo último que vamos a ver, y no es tanto de TypeScript, sino es de JavaScript ya, es los REST operators. O REST, parámetros REST se podría llamar. REST parameters. Digamos, tienes una función en la que quieres multiplicar todos los números que te lleguen, uno por otro y por otro, hasta obtener el resultado final. Multiply all, digamos. Entonces, normalmente debería recibir un arreglo de números.
¿No ve? Ahora ese arreglo de números, voy a poner un result, 1 igual a 1. Voy a retornar ese result y voy a iterar ese arreglo. Punto for each. For each es para iterar por si acaso. Ahí. Ya, entonces en el for each voy a tener un elemento de ese array. Elemento, le voy a poner. Entonces el result va a ser igual a result por element. Y listo. Creo que eso sería. Ahora yo, para llamar a ese multiply all, le puedo llamar mandándole un array 1, 2, 3, 4. Y puede ser mucho más largo, ¿no ve? Mejor 2 por 3, 6 por 4, 24. Ya, entonces si compilo, tengo que asignar esto a una variable const, digamos, y lo voy a imprimir console.log m. Entonces node y me impreso 24. Ahora, hay una forma de hacer esto un poquito más simple, digamos, y que ya no le mande un array, sino le mande una lista continua de valores, digamos, 2.3. Un poco parecido a lo que Java hace, ¿no ve? Con sus operadores le puede mandar muchos y en la función que va a recibir va a convertirse en un array. Para que esto lo tome así, lo único que tienen que agregar es 3 puntos adelante. Este es un operador REST, ¿ya? Estos 3 puntos se llama operador REST. Entonces, de esa manera hace que esto se convierta en un arreglo de números y puedas hacer esto. Entonces, si lo compilamos y hacemos ejecutar, sigue devolviéndome 24. Ese es uno de los REST. Ahora hay otro que se llama argumentos REST. Dos REST. Y ese les voy a explicar un poquito más a detalle porque sí lo vamos a usar bastante. Digamos que tenemos un arreglo que se llama F1 y va a tener 1,2, 3. Digamos que tenemos otro array que se llama F2 y vamos a tener, digamos, 3, 4 y 5. Y digamos que queremos mergear ese array, entonces F1 y F2, digamos. ¿Cómo se mergea? ¿Cómo puedo poner de la manera más simple todos los valores de este array y este array en un array único? Entonces, lo único que hago es usar el REST operator. Y eso es lo que pasa. Lo que voy a hacer aquí es jalar todos los valores con estos 3 puntos, jalo todos los valores de este arreglo y los pongo dentro de este arreglo. Igual jalo los valores de este arreglo y los pongo dentro de este arreglo. Entonces al final, cuando imprima esto, F1, F2, va a ser un arreglo completo con todos esos valores. Entonces aquí está el arreglo. Y ese arreglo, igual podría llamar este multiply all. Vamos a M, y aquí vamos a poner M2. M2. Ahora este F1, F2, quisiera usarlo en ese multiply, pero no puedo, ¿no ve? Porque el F1, F2 está esperando que le mande por comas, como 2, 3, 4, pero este F1 y F2 es un arreglo. Entonces, ¿cómo lo vuelvo 2, 3, 4 así seguido de comas? Uso el operador de 3 puntos. Y al final, lo único que hace esto es convertirlo a 1, 2, 3, 4, 5, 5. Y eso lo pone ahí, ¿ya? Entonces este operador es bastante versátil, se puede utilizar de diferentes maneras, hay que ir viendo de a poco. Ahora, si compilo todo eso,
Y creo que no me estoy imprimiendo el M2. A ver. Creo que no lo he guardado. Ahora sí. Entonces me estoy imprimiendo 1 por 2 por 3 por 3 por 4 por 5 y es 360. ¿Qué más? Allá. Lo último es de estructuración o de structuring, de estructuración de parámetros. Entonces, para este vamos a tener dos sumas. Me voy a copiar. Que ya es un poquito tarde. Dos sumas. Normalmente, voy a comentar este. Cuando yo imprima la versión 1 de las sumas, yo voy a tener values y voy a tener los tipos de del tipo, el tipo del objeto values, ¿no ven? Entonces, mi tipo de objeto values va a ser algo así. Yo cuando llame a este suma 0, le voy a llamar A10, B3 y C9, y los tres quiero que los sumes. Entonces, esto es el tipo de este objeto, que va a ser un A number, B number y C number. Y eso es mi objeto values que yo estoy mandando aquí. Cuando llega aquí para la implementación, de value le saco el A, le saco el B y le saco el C y lo sumo. Y ya está. Hay una forma más fácil de hacer eso y creo que más simple al final. Y se llama destructuring. Lo que hace es que este values lo desarmo y le digo cómo se va a ver en realidad. Y le digo, este values va a contener una variable A, va a contener una variable B y va a contener una variable C. Y esas variables ya las puedo usar en mi código y sumarlas. Entonces ya no hago values A, B y C. Eso es destructuración de parámetros. Es convertir un objeto a las variables que voy a ir sacando, digamos, de ese objeto al final. No sé si se ubican más o menos. Esto sería suma 0 y esto sería suma 1. ¿O tienen alguna duda sobre la estructuración? Voy a compilarlo, ejecutarlo y imprimen lo mismo los dos. Eso es bien usado, por si acaso. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, a un tipo para que se den cuenta más fácil. Type o interface. Sum. Un punto y coma. B. Listo. Entonces, por ejemplo, este va a ser el tipo sum y este va a ser el tipo sum. La única diferencia es que este tiene una variable que contiene atributos y estos ya son los atributos que contenía esa variable y ya le están asignados a variables que vas a poder usar dentro de tu función. Ok, creo que eso es. El ultimito que quiero hacer y que quiero que lo tenga, que intenten hacerlo ustedes también. Objects.ts. Es para crear objetos, digamos. Entonces voy a hacer la interface organization. Y esto es lo que vamos a estar haciendo en Angular mucho. Vamos a tener string UID, name, string, code, string. Y luego voy a crear otra interfaz que va a ser university, que va a extender organization. Y además de eso va a tener una lista de facultades. Faculties. Puntos, array, de faculty. Y también voy a tener otra interfaz faculty. Que va a extender de organization. Y digamos, todavía no voy a ver qué propiedades tiene eso. Entonces, se van a dar cuenta que en las interfaces o los objetos van a poder extender qué atributos tienen. Al final, si yo me creo una variable de ese tipo, university, tipo university,
¿Qué me va a forzar a tener TypeScript? Me va a forzar a tener UUID mínimamente. Name. También code. Y faculties. ¿Ya? Ahora, ¿qué tal si yo no quiero que faculties sea obligatorio? Le pongo el signo de pregunta y le digo, va a ser opcional. Entonces, ¿puedo no tener faculties o puede ser null? Creo que va a ser null. A ver, null es no aceptar faculty defined. No, creo que lo voy a borrar. Ahí está. Listo. Entonces, así podría ser mi universidad con las facultades opcionales. ¿Ya? Digamos, aquí viene mi UID, guión, y guión tantos. Name, y code. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que hagan o intenten hacer, por ejemplo, y voy a postear una tarea de eso, es que creen la estructura que nos va a devolver el backend, los DTOs, en términos de TypeScript con interfaces. Todos los tipos que estén bien declarados, cosa de que podamos usarlos en nuestros servicios de Angular. Esa es una tarea para que practiquen, digamos, la sintaxis de TypeScript porque es un poquito chocante al principio y van a darse cuenta luego. Ya. Lo último que quería ver es los arrays. A ver, son unos 10 minutos antes. Arrays 10. Los arrays no son algo que venga de TypeScript, ni mucho menos, ya está en JavaScript. Si van a este link, por ejemplo, no, acá. Aquí. Este link es MDN Web Docs, que es de Mozilla, y van a ver todos los métodos que existen en los arrays. Esto es muy parecido a lo que hemos visto en Java de los streams. Hay métodos como filter, find, for each, que hemos usado hace ratito, join, pop, push, reduce, write, slice, sum, shift, etcétera, sort. Y son métodos que son un poquito orientados a la programación funcional, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, si tuviera un arreglo, como 2,3, y le digo find, por ejemplo. Find, entonces element, le voy element. Entonces, ¿qué elemento quiero encontrar de este arreglo? Digamos, el que es 3 element es igual a 3 y me va a devolver un índice. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Result. Listo. Result. Voy a cambiar de números porque si no, no va a tener el 3 que es el primero, el 4, 3, el 4, 4, el 5, 5. Digamos que encuentre el 4, 4. Entonces vamos a compilar. Oh, me voy a devolver un define. ¿Por qué? Sí, return me falta aquí. Listo. Entonces me va a devolver el 44, pero también puedo usar find index. Quiero que me devuelva el índice del 44. No sé qué ha pasado aquí. Entonces, ahora sí, no. Entonces, es que tengo que ejecutar con load. Ahí está. Me va a devolver 2, por ejemplo, que es 0, 1, 2, ¿no? Entonces, todos los métodos que están listados en esa página son para ese tipo de cosas, para buscar e iterar en un array, cosa de que no usemos el for tradicional ni el for of tradicional, ¿no? Otro, a ver, que puedo mostrarles es el filter.
El filter es como el index, pero el filter te devuelve un array, el index te devuelve un número, el find te devuelve el contenido, el elemento, resultados y rangos. Entonces el filter, por ejemplo, si digamos módulo 2 es igual a 0. Si son pares, entonces me va a devolver eso, ¿no? Ya. C, node. Entonces me ha devuelto el 443 y el 444. Este. Porque son pares, digamos. Para eso sirve el filter. El map igual es uno que vamos a usar un montón y hace como, y pueden entrar estas cosas y les voy a mostrar ejemplos. El map, por ejemplo, cada elemento del array lo convierte en algo diferente. Entonces, por ejemplo, el 1 lo va a convertir en 2 porque aquí está multiplicándolo por 2, por 4, por 9 y por 16, 16 por 2, digamos, y 32. Al final te sale esto. Una cosita más que aquí se van a dar cuenta comparado con este ejemplo es que en estos no necesitan poner esta corchete ni esto si solo es una línea. Si van a devolver solo una línea, basta con que hagan esto. Ya, esto automáticamente es un return. Pero si van a poner corchetes o llaves, sí o sí tienen que hacer el return y todo eso. ¿Ya? No sé si tienen preguntas hasta aquí, chicos, sobre cómo se utiliza la sintaxis de TypeScript en algún punto o si todo está claro. Ok, creo que sí, todo está claro. Si tienen alguna pregunta, me dicen porfa, o si voy a subir este código, va a estar en el repositorio de ejemplos de GitLab. Aquí está, por si acaso. En Examples, va a estar en el de TypeScript Demo. ¿Ya? Lo voy a subir al repositorio de master, creo. Sí, en el de master ahorita no está, pero lo voy a subir ahí ahora. Entonces, si quieren revisar un poco de esto, porfa, revísenlo. Lo de los objetos es lo más importante. O sea, que traten de crearse unos cuantos objetos de organización, universidad, facultad y todo eso para que ya lo puedan entender en JavaScript, en Angular, esa parte, aunque sea. Ok, entonces creo que si no hay ninguna pregunta, aquí lo dejamos. Por si acaso he mirado el calendario, digamos, y lo que vamos a hacer es pasar 3 clases esta semana, 3 clases la próxima. La subsiguiente va a ser solo 2 porque ya es Navidad y la subsiguiente solo van a ser 2 porque es Año Nuevo. ¿Ya? Por si acaso.